Leptraru, Lautaro. Estos indios han peleado como tudescos, exclamó don Pedro de Valdivia al terminar la batalla de Quilicura en febrero de 1546. Así, comparaba elogiosamente la forma de combatir de los mapuches con la de los famosos guerreros alemanes. El encuentro se estaba transformando en derrota para los españoles hasta que la muerte del jefe, el cacique Curiñanca, hizo que los mapuches abandonaran el campo de batalla. Llamó la atención de Valdivia un muchachito de 12 años, hijo del cacique, que había combatido con la misma fiereza que el resto de los guerreros, y al terminar el combate permaneció junto al cadáver de su padre, mirándole, sin derramar una lágrima, y sin que se moviera un músculo de su rostro. Gran desconcierto había causado entre los mapuches la presencia de ese ente, caballo y jinete, que ellos pensaron en una sola cosa. Por eso es que al acercarse Valdivia y desmontar, los vivaces ojos del niño no demostraron temor, sino enorme sorpresa. Me llevaré a este muchacho. Será mi caballerizo, dijo don Pedro a Rodrigo de Quiroga, quien le acompañaba. Su nombre era Lev Traru, halcón veloz, que castellanizaron como Lautaro, sin saber que 6 años después su sola mención aterrorizaría a los españoles. La casa de Pedro de Valdivia se ubicaba en el costado norte de la Plaza Mayor de Santiago, actual Plaza de Armas, que solo era un peladero cruzado por una acequia de agua. Allí, los soldados españoles realizaban sus ejercicios militares, ante la expectación de ese niño indio que les observaba con mucho interés. Ningún detalle de las maniobras escapaba a su mirada atenta, mientras su prodigiosa mente iba archivando detalle tras detalle. En la casa de su amo, examinaba las armas, las pulía y le sacaba brillo, tomaba su peso, medía su alcance y aprendía su manejo a escondidas. Algún día, él las usaría para liberar a su pueblo. En el establo estaba su mayor afición, los caballos, que hacían tan poderosos a los españoles. La amorosa dedicación que les atendía le había ganado el cariño de las bestias. Esa facilidad natural que tienen los indígenas para domesticar a los animales les había permitido aprender el arte de la equitación en corto tiempo y transformarse en eximio jinete. Una bestia desconocida. Entretanto, en la parte más cerrada de la cordillera de Nahuel Buta, ahí en el corazón de Arauco, se reunieron en 1552 los toquis de todas las tribus, llamados por los ulmenes, ancianos que formaban un consejo. Los guerreros mapuches estaban sorprendidos. Invasores llegados a sus tierras les habían vencido en 3 ocasiones, a pesar de que les enfrentaron con bravura sin igual. La razón de su derrota era, fundamentalmente, esa especie de ser mitológico, mitad hombre y mitad bestia, con el cuerpo revestido de un acero tan duro que sus armas le hacían poca mella. ¿Cómo podían vencerle? En aquellos tiempos, un soldado español a caballo era una máquina de guerra, capaz de enfrentar a 100 indios. La movilidad que la bestia otorgaba al guerrero, haciendo maniobras y evoluciones imprevistas,
Era tan grande que cubría un amplio campo a su alrededor. Mientras el jinete repartía golpes a diestra y siniestra con la espada o la porra de hierro, el caballo manoteaba, saltaba y pateaba, rompiendo cráneos y huesos de los indígenas. Cuando Lautaro cumplió 18 años, ya había madurado largamente el proyecto de liberar a su pueblo, dominado por los españoles. Por otra parte, Pedro de Valdivia, ya gobernador de Chile, había construido un fuerte en Concepción y decidió seguir expandiendo los dominios españoles hacia el sur. Entonces, Lautaro vio que era el momento de reunirse con los suyos. Sentía el llamado ancestral de su sangre, de esa misma sangre que él había visto correr por las heridas del cuerpo de su padre en la batalla de Quilicura. Era el momento de reemplazarle y aplicar en el campo de combate el arte militar que él había aprendido de sus captores y otras tácticas que había inventado durante el tiempo que permaneció entre ellos. Una oscura noche en absoluto silencio. Colocó los arreos a un caballo, lo montó ágilmente y llevando otras dos bestias cargadas de armas, cruzó el Biobío por un vado que sólo los mapuches conocían y se dirigió al secreto lugar donde se hallaban los ulmenes. Retorno del Bravo. Las discusiones del consejo continuaban. Los bravos toquis propinaban toda suerte de acciones militares que se basaban fundamentalmente en la bravura y en su ánimo guerrero. Pero los ancianos, los ulmenes de la tribu, con la sabiduría que le da la edad, les hacían ver que esos planes solo conducirían a la muerte a grandes masas de guerreros. De pronto, al amanecer, el sonido de un cuerno a la distancia y el grito de un centinela causaron alarma en la asamblea. Los toquis cogieron sus armas y se prestaron para la lucha. Grande fue su sorpresa al ver aparecer entre las breñas a un joven mapuche montado con un par de bestias que le seguían. Nuevamente aparecía ese ente misterioso. Numerosas picas se levantaron listas para ser arrojadas contra el intruso y cientos de arcos se tensaron en un silencio ominoso. En ese crítico momento, el recién llegado les habló en su lengua. Soy Lautaro, el hijo de Curiñanco. De un salto desmontó y se acercó a los ancianos, llevando los caballos de tiro. Siempre en un ambiente de expectación y nerviosismo, les explicó que caballo y jinete eran dos cosas distintas, no un solo ser como ellos creían. Y para que se convencieran, invitó a los más valientes a subirse arriba del animal. Muchos dudaron, pero no faltó un corajudo que montó y luego le siguieron otros, hasta que la luz entró en sus cerebros. En ese momento Lautaro les dijo: podemos vencer a los españoles. Yo sé cómo hacerlo. Y continuó hablando largo rato. Cuando terminó de hablar, un solo grito salió de todas las gargantas, estremeciendo la espesa selva de Nahuelbuta. Con el retorno de este bravo, ya tenían toque general. Sus fuerzas alcanzaban a 40.000 guerreros de la más alta calidad, poseedores de un gran vigor físico, bravura a toda prueba
y enorme capacidad de asimilación de los asuntos militares. Pero eran una turba informe que se lanzaba al ataque desordenadamente, empujados por su valor indomable. Lautaro comprendió que el heroísmo servía solo para aumentar los muertos, pero no para vencer al español. Para conseguirlo era necesario usar, antes que el músculo y la bravura, la inteligencia y la organización. Así nacieron compañías de flecheros, piqueros, maceros, caballerizos e infantes con macanas. No le fue difícil al caudillo organizarlos por especialidades, pues las diferentes tribus demostraban preferencias por el manejo de un arma determinada. Usó la sorpresa en vez del ataque directo. Lautaro ya tenía su ejército organizado y sus toquis instruidos. Conocía perfectamente bien la enorme importancia que tenía Pedro de Valdivia para los españoles. Sabía que era uno de los mejores capitanes de España y el de mayor capacidad militar en Chile. Por eso, aunque le había cobrado gran afecto durante los años que le sirvió, solo le faltaba preparar la trampa y a ello se aplicó. Al amanecer del 25 de diciembre de 1553, la columna española comenzó a trepar la cuesta que lleva a la meseta de Tucapel. Había enviado a 3 exploradores adelante, pero durante el trayecto de la subida comenzaron a encontrar sus restos despedazados. Lautaro había iniciado la guerra psicológica para descorazonar a los indios que acompañaban a los españoles. Cuando llegaron a la planicie, la encontraron despejada e indios y soldados se tendieron a descansar, gozando de la fresca brisa que allí había. Más pronto, esa paz fue turbada por el sonido de las trutrucas que ordenaban el ataque. Valdivia organizó rápidamente a sus soldados para dar una carga de caballería, pero ésta se deshizo contra el erizado muro de picas que le presentaron los mapuches. Y de inmediato, los desconcertados españoles fueron atacados en los flancos por escuadrones armados con mazas y macanas. Se defendieron con bravura y cuando comenzaban a ganar terreno, los mapuches abandonaron rápidamente el campo y fueron reemplazados por batallones de combatientes que venían descansados y con muchos bríos a pelear. Los españoles fueron cayendo uno a uno y los indios de servicio murieron exterminados en cada encuentro. Valdivia ordenó pelear hasta morir. En ese momento se presentó el grueso de la tropa araucana con Lautaro a la cabeza y se produjo la más espantosa matanza. Valdivia y el clérigo Pozo continuaron batiéndose, tratando de alcanzar la salida, pero fueron apresados y muertos. El único capitán que podía reemplazar a Valdivia era Francisco de Villagra. Le ubicaron cerca del lago Ranco. Inició de inmediato su retorno a Concepción, pasando por las ciudades de Valdivia, La Imperial y los confines, Angol, para reclutar gente y organizar la resistencia. Así estaban los dos poderosos enemigos, Villagra y Lautaro, decididos a enfrentarse y a aniquilarse mutuamente. El uno, hombre de gran experiencia en los asuntos militares y convencido de la imbatibilidad de las armas españolas. El otro, un joven mapuche de 19 años, poseedor de una de las mentes estrategas más brillantes de la historia, al mando de las tropas indias que habían aprendido un nuevo arte de combatir. El 24 de febrero de 1554 salió de Concepción don Francisco de Villagra con 154 soldados muy bien armados. Llevaba una de las defensas de madera para proteger a los arcabuceros de las flechas indias y una batería de 6 cañones pequeños que acababan de llegar del Perú. Se sumaban a los españoles 2000 indios yaraconas, con lo que el ejército de Villagra podía considerarse poderoso. Lautaro
Sabía la ventaja que le daba poder elegir el campo de combate y esta vez se decidió por la meseta de Marigüeño, muy parecida al terreno de Tucapel. A medida que los españoles avanzaban, los indios se comunicaban con señales de humo y apresuraban sus preparativos para recibirlos. De pronto el perro de Diego Cano dio muestra de inquietud y se lanzó contra el bosque ladrando como un desaforado. Y mientras los españoles se ponían en guardia, una turba de indios que se hallaba escondida en la maraña se lanzó al ataque, furiosos con el perro que les había descubierto. Un tronar de cañones. Ante el desconcierto de su gente, Villagra ordenó disparar los cañones, que causaron un gran estrago. El gran estruendo que retumbó en los cerros causó pavor entre los indios que nunca lo habían escuchado. En ese dramático momento, Lautaro decidió bajar la moral de sus enemigos y a cierta distancia apareció una multitud amenazante de indios que agitaban armas en medio de un espantoso chivateo. Eran ancianos y mujeres mapuches. Quisieron creer a los españoles que todo el pueblo araucano se les venía encima. Y para remachar el efecto psicológico, Lautaro se lanzó al ataque a la cabeza de un escuadrón de caballería que había formado. Cortó en dos a las fuerzas que le quedaban a Villagra y se apoderó de los cañones. Villagra ordenó a Alonso de Reynoso que formara un frente con 30 hombres para detener a los indios mientras él organizaba la retirada. Luego, reuniendo unos 20 hombres, logró llegar hasta el Biobío, donde esperó al resto de los sobrevivientes. Lautaro, un mozalbete de solo 19 años, vencía por segunda vez al ejército español, destruyéndole en tal forma que le sería difícil recuperarse. Este indio analfabeto, pero genial estratega, estaba abriendo un mundo de esperanzas, de libertad para su pueblo. Francisco de Villagra llegó a Concepción. El estado de la ciudad era lamentable. De los 154 soldados que habían salido a escarmentar a los mapuches, solo habían regresado 66. Todos imploraban a Villagra que ordenara el despueble de Concepción, pues muy poco estaban en condiciones de pelear y los indios se hallaban por caer sobre la plaza. Cuando Lautaro entró a la ciudad, halló las casas con sus puertas abiertas, llenas de alimentos, ganados, ropas y despojos. El saqueo se hizo general y se podía ver a los caciques y toquis vestidos a la española, prendiendo fuego a las casas. Lautaro, que no participaba en el pillaje, se erguía con el corazón lleno de ira sobre los muros humeantes y blandiendo su lanza hacia el norte, gritaba enardecido: «Inche leptraru, apumbim tapu huinca». Yo soy Lautaro, que acabé con los españoles. En Concepción, una de sus mejores agentes era una bella mapuche llamada Guacolda, que trabajaba en casa del capitán español Pedro de Villagra. Los españoles la habían bautizado con el nombre de Teresa, y los historiadores de la época aseguran que era una de las más hermosas jóvenes indígenas. Al escuchar este grito, la hermosa joven se acercó a él. Era Guacolda, que en adelante le acompañaría en todas las batallas. Peleaba al igual que todos los guerreros, con empuje y bravura. Después de la caída de Concepción, no se vio aparecer a Lautaro por el extenso periodo de 1 año y 7 meses. Esto se debió a una larga y serie de calamidades que se abatió sobre el heroico pueblo mapuche. Desde 1553, en que los araucanos habían alzado
Solo se dedicaron a la guerra, dejando las labores agrícolas en manos de las mujeres y de los ancianos. Las cosechas fueron tan menguadas que pronto consumieron todas las reservas. Por su parte, los españoles se acostumbraban a talar los campos de los indios para obligarlos a abandonar la guerra por hambre. A eso se sumó una larga sequía que duró varios años, dando origen a una espantosa hambruna que sufrió el pueblo mapuche. Y para colmo de males, se desató una epidemia de chavalongo, tifus, que causó enormes estragos en todas las tribus de Arauco. En muchas zonas, los caciques hicieron volver a su gente a trabajar en las encomiendas de los españoles, donde al menos podían asegurarse el sustento. Llegó a tanto la inestabilidad bélica de los indios que en abril de 1555 se podía viajar entre Santiago y la Imperial sin peligro de ser molestados. En su avance al norte, Lautaro construyó una fortificación un par de leguas al sur de Peteroa, en un terreno admirablemente bien escogido que le permitía operar sin peligro. Con las primeras clarisas del 1 de abril de 1557, llegó Villagra al fuerte de Peteroa y tomó sus disposiciones para el ataque. Sus fuerzas sumaban 157 soldados, 5 arcabuceros y 400 indios amigos. Los 800 guerreros de Lautaro dormían dentro de la fortaleza y no sintieron acercarse a sus enemigos. Cuando se produjo el ataque, los indios despertaron bruscamente y cogieron sus armas. Lautaro quiso salir de una choza pequeña donde estaba durmiendo y fue su suerte que un soldado, hallándose cerca, sin conocerle, le atravesó la espada por el cuerpo. Guacolda, que lo acompañaba, se dio cuenta de lo sucedido, pero permaneció silenciosa junto a él. No obstante, lo fugaz de su paso por la historia de Chile, Lautaro no solo dejó una escuela de guerra para su pueblo mapuche, sino que legó también a todos los chilenos el símbolo de la libertad. 2 siglos y medio más tarde, los padres de la patria tomarían su nombre para luchar por la independencia de Chile. Y 4 siglos después de su muerte, su busto pasó a integrar la galería de grandes estrategas del mundo en las academias militares de Europa. Leptaru, Lautaro.